Entonces, le damos la bienvenida a todo el público aquí presente. Estamos muy contentos, contentas, contentes, porque generamos una nueva instancia de conversación en el contexto del núcleo del Centro de Producción del Espacio de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción. Es un ciclo de conversaciones que en este caso nos convoca a conversar sobre la ciudad, sobre el urbanismo con enfoque de género, sobre la ciudad descuidada que tenemos hoy y sobre la ciudad de los cuidados. La idea es que abordemos en conjunto esta gran temática y podamos comprender desde todas sus implicancias lo que significa esta visión feminista del urbanismo. Voy a presentarles, ¿cierto?, a quienes estamos aquí participando de esta mesa de conversación. Primero me voy a presentar, soy Marisol Frugone, soy secretaria académica de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de UTLA, voy a ser la mediadora en esta instancia. La idea es que la conversación sea bastante fluida y en alguna instancia podamos hacer partícipe al público aquí presente. Voy a ir de aquí, desde mi izquierda, presentando a las convocadas el día de hoy. Ana Zungralles, arquitecto chilena catalana, doctora en urbanismo y defensora del derecho humano en el territorio y la ciudad. Luego tenemos a Francisca Cancino, investigadora y académica de arquitectura UTLA, máster of Science de la University College of London. Y más acá tenemos a Sara Ortiz, psicóloga, máster también PhD en urbanismo, activista feminista, trabaja desde 2009 en Colectivo Punto 6, ¿sí? En Barcelona, España, y tiene mucha experiencia en temas de género, seguridad de las mujeres. Y aquí a mi lado, Pamela Valenzuela, vocera de la Coordinadora Feminista 8M. Dicho esto, presentadas a todas las participantes, queremos entonces invitarlas a reflexionar sobre el tema de la ciudad descuidada y la ciudad de los cuidados. Entonces tenemos una presentación que también nos invita a reflexionar y tenemos aquí una cita de nuestro presidente, dicha en junio del 2022, que habla de este gobierno feminista que se quiere, digamos, desarrollar en el contexto de este gobierno y que nos invita a hacer esta reflexión sobre la igualdad de género y la paridad, ¿cierto?, en todas las instituciones y en la gestión, ¿no es cierto?, política, para contextualizar, no sé por qué suena tan fuerte, para contextualizar nuestra conversación, también como a modo de provocación. Y algunas reflexiones, ¿no es cierto?, sobre las brechas de género, no solamente en el urbanismo, sino que en el contexto de las trabajadoras, ¿no? No es nuevo las problemáticas de género de las trabajadoras y la brecha salarial, al mismo tiempo de la brecha de los cuidados, ¿no?, donde asumimos un legado histórico, ¿no es cierto?, y una responsabilidad de sustentar las economías de los países a través del proceso de los cuidados, porque nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de los niños, de las personas con distintas problemáticas y trabajamos gran porcentaje de nuestra vida, ¿cierto?, en el cuidado de estas personas. Pero para comenzar este diálogo, yo misma, Marisol, tengo una pregunta y que tiene que ver con qué significa esto del urbanismo con perspectiva de género. Entonces quiero poner esa primera pregunta en la mesa para que hagamos una ronda de reflexión con respecto a este punto de partida, ¿no? Así que no sé si quieres desde aquí abordarlo. Muy buenas tardes. No sé si corresponde realmente empezar por esta mirada mía, que me siento como la vieja de la mesa, y por algo será, porque el tema sí aborda la ciudad de las personas mayores.
mi mirada no es necesariamente feminista, mi mirada es de la práctica de la construcción de la ciudad por las mujeres, que no es necesariamente lo mismo porque en los muchos sectores populares se siente que la responsabilidad de la defensa territorial le corresponde a las mujeres, porque los hombres no están, porque los hombres entran, salen, tienen su lógica, pero no se identifican con el territorio. Entonces, si estamos hablando de esta perspectiva de género, lo avanzo, lo propongo sobre todo desde esta práctica directa en que la mujer tiene no solo que ser la trabajadora que asegure el ingreso para la familia y su sustento, no solo la reproducción de la familia, de los niños, del cuidado de los viejos y de el entorno, el empoderamiento de ellas mismas como mujeres para poder defender el territorio. Entonces son muchas tareas y esto es lo que entiendo por este enfoque de género. La verdad es que se me ocurren muchas cosas, pero no quiero dar la lata. Entonces, mira, yo he observado lo mismo que ha observado Ana, y a eso me gustaría complementarle que una experiencia también que tuve. Recuerdo que en la Escuela de Construcción Civil de la Católica me hicieron esa misma pregunta y no les gustó la respuesta. Porque estaban esperando una especie de decálogo de cómo es tanto la arquitectura feminista como el urbanismo feminista. Entonces querían ver como un catálogo, como uno lo tiene normalmente en estas como revistas burguesas de arquitectura, ¿no es cierto?, de diseño urbano, qué sé yo. Estaban esperando una solución. ¿Cómo son esos juegos de niños? ¿Cómo son esas viviendas? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo se puede industrializar? ¿No? Entonces, yo me puse a pensar, en realidad, es todo lo contrario. En realidad, en una ciudad que tiende hacia el totalitarismo, donde todas las unidades tienden a lo mismo, donde todos los barrios aspiran a ser similares, con este objetivo, ¿no es cierto?, de tomar como lo que se ve bonito, lo que se ve bien, en realidad yo creo que el enfoque feminista para el urbanismo permite justamente dar cuenta de la diversidad de quienes somos y generar soluciones que estén acordes para las personas que experimentan el espacio, ¿no es cierto?, y donde en los territorios que corresponden, dependiendo de cada necesidad, de cada identidad, de cada grupo, ¿no es cierto? Entonces, creo que es extremadamente necesario, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, como muy convulsionados desde el punto de vista político, poder entender que es difícil hacer ese decálogo, sino que más bien tenemos que enfocarnos en cada especificidad, en escucharnos, en escuchar a las personas que nunca han tenido la oportunidad de hablar, de producir espacio, ¿no? Y en ese marco, hablar del género, yo creo que es como la puerta de entrada, de partida, porque somos la mitad o más de la mitad de la población, pero además también de visibilizar a los grupos que siempre han estado excluidos de las decisiones espaciales. Eso voy a decir. Gracias. Bueno, nosotras decimos que hay muchas miradas del urbanismo feminista, ¿no? Tendríamos que hablar de urbanismos feministas, ¿no? Precisamente por eso, porque no hay un decálogo ni... Y lo que nuestra mirada del urbanismo feminista lo que hace, aprendiendo de la genealogía que ha habido de muchas mujeres a lo largo de la historia desde hace décadas, que han criticado la manera en cómo se ha construido ciudad, ¿sí? Que ha respondido a un modelo de sociedad patriarcal, pero que no se puede entender ese modelo de sociedad patriarcal desligada de una sociedad capitalista y colonial y extractivista, ¿no? Entonces, lo que aporta primero el urbanismo feminista es poner en cuestión que ese modelo ha respondido a las necesidades de una minoría y ha olvidado las necesidades y las aspiraciones de una gran mayoría, que son las mujeres, pero no son las mujeres y las disidencias, sino las personas que no caben en ese marco de hombre blanco de clase media con todas sus capacidades.
Con este marco de crítica lo que hace el urbanismo feminista es visibilizar cómo en nuestra sociedad capitalista, patriarcal, colonial, lo que se ha hecho es replicar unos roles de género en todas las esferas de la vida y entre ellas también la construcción de espacio, en la construcción de ciudad, en la construcción de territorio, que ha querido encajonarnos a las mujeres en el espacio de la vida privada y a los hombres en el espacio de la vida pública, pero las mujeres hemos sido siempre públicas, porque hemos estado tanto en la esfera de los cuidados como las del trabajo, como las de organización comunitaria, etc. Entonces, visibilizando esto, lo que trabajamos en nuestro día a día es en todos los proyectos de urbanismo, es poner la vida cotidiana de la diversidad de personas en el centro, es decir, no solo el trabajo productivo, el empleo remunerado, sino sobre todo visibilizar los cuidados que continuamos las mujeres mayoritariamente desarrollando en todos los lugares del mundo, y no para hacer ciudades donde podamos cuidar mejor, sino para que los cuidados salgan de la responsabilidad de las mujeres y sean una responsabilidad colectiva y pública, y no de las mujeres exclusivamente, pero también hablamos de que otro objetivo de las ciudades feministas o del urbanismo feminista es trabajar para ciudades seguras para todos y todos, libres de violencia contra las mujeres, pero también de violencias LGTBofóbicas, racistas, etcétera. Y para nosotras, o para nuestra visión del urbanismo feminista, es que para nosotras el urbanismo feminista no lo es si no hay una desjerarquización de lo que es el urbanismo, y eso tiene que ver con romper con qué entendemos quién es la figura de experta o experto. Y para nosotras las personas expertas de un territorio son las personas que lo habitan en su diversidad. Las mujeres hemos estado excluidas del ámbito de la arquitectura, del urbanismo, del poder de decisión en estos ámbitos, por ser, ¿no?, el tema de la piedra, y reivindicamos que hemos de trabajar a través de las mujeres del territorio, con su participación activa, en su diversidad y visibilizando su experiencia, su conocimiento acumulado, que es mucho más valioso que muchas veces el conocimiento técnico que podemos acumular a través de los estudios. Bueno, voy a tratar de ir reflexionando también en relación a algunas de las cosas que han comentado, porque me parece muy interesante la pregunta. Yo soy licenciada en Arquitectura también de la Universidad de Chile, y cuando estudié, el género tenía muy poco que ver con el impartir las cátedras académicas, y mucho menos construcción de conocimiento, sobre todo en el área del urbanismo. Pero sí se podía llegar al tema de cómo hacer ciudades más accesibles, y eso permitía desarrollar otro tipo de áreas y expertise, introducir el problema de la mujer. Por ende, cuando nosotras empezamos el trabajo en la Coordinadora Feminista 8 de marzo, que en realidad voy a hacer un cruce entre algunos aspectos prácticos de praxis y otros de teoría en relación a la ciudad. Nosotras partimos de la base de que el problema que vivimos hoy día es una crisis del capital profundo que vivimos, y que la vivimos ya hace varias décadas. No quiere decir que en algunos momentos no se sienta que es un poco mejor, pero después vuelve a agudizarse. Bueno, España lo sabe bien desde el 2008 en adelante, y lo que evidenciaron esas crisis financieras, del capital, medioambientales, es que había un sector que se veía especialmente afectado, pero que cuando era afectado implicaba que se precarizaba la vida de toda la sociedad. Y esa era la esfera de la reproducción de la vida. Entonces, para nosotras esta es una crisis de la producción y reproducción social de la vida en todos sus ámbitos, y las ciudades como producto y como lugar de producción y reproducción de la ciudad reflejan especialmente todas esas tensiones y esas crisis. Nosotras las vivimos cotidianamente, cuando nos desplazamos al trabajo, cuando se suicida alguien en el metro, cuando está a punto de caerse un edificio en Concón, producto de que se construye en un territorio que nunca debe haberse construido nada, y que es algo que suele ocurrir en nuestro país, y que son expresiones de esta crisis de los cuidados, porque no hay un cuidado ni por el medio ambiente, ni por la vida de las personas, ni por nuestra misma sociedad y ciudad que hemos construido entre todas y todos. Y en eso las políticas públicas tienen un rol. Entonces, yo también me preguntaría cuál es la diferencia de un urbanismo con perspectiva de género
que yo creo que es una cosa que es muy distinta de un urbanismo feminista. Porque pienso que el género, el desarrollo de los estudios de género ha permitido que el feminismo avance, porque las feministas y les feministas hemos sido quienes hemos en la academia luchado desde esa trinchera para hacer avanzar las políticas públicas de las ciudades y de las sociedades. Y luego me iría a qué vendría a ser entonces, dentro del lugar de la disputa del género en un urbanismo feminista. Y desde ese lugar hay que preguntarse qué entenderíamos por ciudad feminista, o cómo se desarrolla ese proceso de conflicto, porque eso nos lleva a lo que decías tú. No es lo mismo, no va a ser la misma ciudad en todas partes, por ende no puede ser un manual, porque en las distintas ciudades las habitamos de distintos lugares, y en función del cuidado, las mujeres hacemos recorridos diferentes, las niñas también, hay diferentes formas de organización. Y de ahí yo me iría para la idea de que la ciudad es un lugar en disputa para el urbanismo feminista y en especial para las mujeres y disidencias. Nosotras cuando hicimos el primer Superlunes Feminista, que fue en mayo, el primer lunes de marzo de 2019, en la primera huelga general feminista, cambiamos el nombre de las estaciones de metro y visibilizamos algo que nunca había sido visibilizado como correspondía en la ciudad y en los pueblos, en todos los lugares donde surge la organización de la vida, mujeres y disidencias que han sido parte activa de nuestra historia y que la han modelado y construido en conjunto, pero que no tenían ningún lugar. A mí que me tocó organizar el sector de la comuna de Santiago Centro, y con esto cierro, hice el mapeo, hice el levantamiento, y descubrí que en Santiago Centro habían 9 calles con nombre de mujer. 2 eran alegorías, Esperanza, Libertad, y el resto eran santas. Y no sé, en Santiago Centro está el liceo donde fue directora por primera vez Gabriela Mistral. Entonces, hay mucho que rescatar y que visibilizar, pero también pienso que la pregunta de un urbanismo feminista tiene muchos temas y muchas aristas, y que todas tienen, y se cruza con lo socioambiental y con cómo organizamos también la producción y reproducción de la vida, que creo que eso tiene mucho que ver, y para nosotras tiene que ser poniendo la vida en el centro y los cuidados en el centro, y ahí me quedo. Gracias. Sí, a propósito de los cuidados y de esta forma de construir ciudad, yo reflexionaba desde mi propia experiencia, les comentaba antes de que iniciáramos la mesa que con un grupo de chicas feministas, gestoras culturales, estuvimos levantando información en muchos territorios en Chile, y una de las cosas que más salía en la discusión de las problemáticas que teníamos como trabajadoras de las culturas, donde convergen muchas disciplinas, era justamente el tema de los cuidados, ¿no? ¿Cómo trabajamos si no tenemos con quién dejar los niños? ¿Cómo trabajamos si no hay nadie que cuide a mi mamá en la casa? Y otra problemática era cómo nos desplazamos, porque resulta que mi trabajo está en la zona urbana y yo vivo en la ruralidad, por ejemplo. Entonces, ¿quién nos soluciona esos problemas? ¿Los podemos solucionar? Algunas llegaban a la conclusión de que generaban instancias colectivas de cuidados para poder acoger a quienes tenían a su cuidado niñes, para poder desarrollar la obra de teatro, desarrollar la gestión específica, pero en el fondo nadie se estaba haciendo cargo de esta problemática y no existía una estrategia colectiva para poder levantar la problemática en sí y encontrarle una solucionática. Entonces, en ese sentido, a propósito de lo que tú dices, ¿no?, de este tema de los cuidados que tiene que ver también con la reproducción de la vida y los estándares patriarcales de los modelos que rigen todas nuestras actividades y nuestra forma de vivir o de habitar los territorios, ¿cómo abordamos colectivamente en esta reflexión, como dices tú, que toca muchos temas, ¿no? Toca el tema de las crisis climáticas, de las crisis habitacionales, de las crisis
económicas, etcétera, de la crisis en general, que es el momento en que estamos viviendo, ¿cómo lo vamos a empezar a abordar? Existen, ¿cierto?, investigaciones, trabajos, libros, bibliografía, se está levantando información, pero pareciera ser que entramos en unos bucles, ¿no?, en un bucle de que hay toda la investigación que pudiera soportar un trabajo práctico concreto, pero estamos siempre discutiendo. Entonces, desde ahí, desde sus propias experiencias, ¿cómo se está haciendo esta reflexión en la realidad? ¿En qué realidad? Esto es lo que me cuesta, sobre todo en un contexto de ciudades como las nuestras, en donde, por Dios, que es muy distinto vivir en Providencia o vivir en el campamento de Cerrillo. Yo creo que cómo vamos a poder hablar de una realidad. Creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer una opción de estrategias y de enfoques que correspondan a la especificidad de cada lugar. Y creo que esto me lleva a lo que más hemos aprendido de lo que son los derechos humanos, que es esta conquista que hemos logrado a través de los años de ir precisando cuáles son los códigos que nos unen y que pueden llegar a ser y que son obligaciones desde el Estado para responder. Estos derechos humanos nunca se realizan en el aire, se realizan en la especificidad de cada lugar, cada territorio. Entonces, entendamos, sobre todo ahora en este momento de los 50 años del golpe civil y militar, que las responsabilidades no se relacionan no solo a la violación de los derechos civiles y políticos, o sea, no es solo un tema de el derecho a la vida, los derechos contra la tortura, sino que hay avances mucho mayores. Y cuando hablamos de la ciudad y hablamos de este enlace de los distintos derechos humanos, es bueno de ver desde los derechos sociales todos sus elementos territoriales, que son muchísimos, y que podemos volver a entender desde los derechos de las mujeres, cuáles son, cuando hablamos que debe haber el derecho a la vivienda, qué implica después para ir avanzando y defendiendo esto frente a unas políticas públicas que no logran ni valorar al habitante y sobre todo a la capacidad de organización de los habitantes. Entonces, y esto lo vemos en este estudio que nos presentaba el Centro de Producción del Espacio sobre la Ciudad Mayor, o sea, la importancia real de que seamos todos partícipes y que se nos valore como habitantes y como personas que somos parte de esta ciudad. Y siento que en este momento de la historia de Chile estamos más bien en un retroceso que en un avance. Y a veces me asusto mucho de que los debates o las propuestas vayan más hacia soluciones inmediatas que a enfrentar los problemas estructurales profundos que nos separan. Entonces, yo creo que desde el territorio se puede hacer muchísimo y creo que las colectividades de mujeres empoderadas y organizadas nos lo están demostrando en distintas formas, y ahora pensando, por ejemplo, en esta pelea que estamos llevando contra lo que es una orden de desalojo que afecta a 4.000 familias de San Antonio. Y esto son aberraciones, y esto realmente no lo vamos a solucionar ni con una
tecnología ni con una propuesta inmediata, sino que nos exige unos cambios profundos y que ojalá la interseccionalidad nos ayude a enfocar todos estos problemas. Yo voy a continuar elaborando sobre Ana. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con que esto es un debate de problemas estructurales. O sea, como hablamos, por ejemplo, de estos terceros espacios, que son los espacios en donde niños se encuentran, personas se encuentran, se cuidan, ¿no es cierto?, en donde podemos encontrarnos, relacionarnos, qué sé yo, y esos espacios han desaparecido de la ciudad. Rara vez tenemos la posibilidad de encontrarnos en espacios gratuitos, ¿no es cierto?, en donde no tengamos que estar pagando una taza de café, ni tengamos que estar pagando por entrar al baño, ¿no es cierto?, o donde se juntan las juventudes, en fin, que cada vez están más separadas, se les critica el uso del celular cuando en realidad no hay otra cosa que hacer. Entonces, claro, yo creo que la solución, cuando el capital avanza, es la manera de la resistencia colectiva, ¿no es cierto?, como salir de las redes del capital, en donde básicamente funciona una manera resistente, que resiste a esas redes y en donde uno se encuentra desde parámetros y lógicas que son diferentes y no de la racionalidad impuesta desde el capitalismo, especialmente después del neoliberalismo. Entonces, cuando no es, o sea, como qué difícil es pensar en espacios de cuidado, cuando completamente desde tanto las lógicas desde los inicios del capitalismo, tanto de Adam Smith, de hecho hay trabajos que muestran cómo Adam Smith jamás vio el interés de las mujeres en el cuidado. Teorizó sobre otras cosas, sobre el amor propio, algunos hablan sobre el egoísmo, pero de ahí en adelante todas las teorías económicas no han querido ver una cosa que ha sido importante para la reproducción del ser humano. Entonces, en ese sentido, cuando ha desaparecido desde el cómo se construye desde la producción espacial, es muy difícil que esos espacios aparezcan si no son de espacios de resistencia. Entonces, y eso yo lo veo muy complejo, porque creo que las infancias han desaparecido de los espacios públicos, o sea, como no hay está la seguridad como para que los niños jueguen, para que nos encontremos, y esa no es solamente una crisis netamente de seguridad, de hecho podemos esconder la crisis original a partir del discurso de la seguridad, porque la seguridad siempre ha sido la manera en la cual se impone el miedo para poder pasar otros tipos de agendas, ¿no es cierto?, coladas por debajo. Entonces yo creo que mientras no toquemos el problema de fondo de qué es que para el capitalismo estos lugares en donde no generan consumo, sino solamente encuentro, reflexión, transmisión de conocimientos, en fin, de manera gratuita, entonces es muy difícil que algo cambie. Y yo creo que ahí entonces tenemos una oportunidad inédita y muy importante cuando pensamos desde el feminismo, porque entonces podemos contenderlo. Si el feminismo no va a tomar la red del capital, entonces yo creo que estamos abordando temas más que nada como de que no son como medulares, como dice Ana, lo medular, sino como cosas que, lo mismo que pasa con el cambio climático, podemos tomarlo desde un capitalismo verde, ¿no es cierto?, con maquillaje verde, que va a aportar, sin duda que aporta, no digo que no, pero no es profundo, no es realmente como el nivel de hacerse cargo de realmente el problema, porque el capitalismo además genera crisis, y mediante las crisis genera reestructuraciones, entonces tenemos que estar atentas a qué significan esos nuevos cambios que van a venir en medio de esto que llamamos crisis, ¿no? Entonces, yo la verdad es que tengo poca respuesta y mucha observación frente a eso, porque creo que tiene que ser o sea, esa crisis de los cuidados, ¿no es cierto?, y la manera de poder avanzar no la imagino si no es anticapitalista. Qué difícil. Yo voy a intentar hablar como de nuestra experiencia, pero no por única, sino porque hay una parte que, ¿no?, porque ahora el tema del feminismo, del urbanismo feminista o de ciudad feminista parece que en algunos contextos se ha puesto de moda, ¿no? Nosotras hablamos en un territorio que desde la primera huelga feminista, ¿no?, el feminismo tomó un revuelo, pero creo que el movimiento feminista y las feministas históricamente sabemos que esto va y viene, que no hay ninguna victoria, ni ninguna lucha, ni ningún derecho
adquirido que no pueda desaparecer y de manera muy rápida, mucho más rápida que lo que ha costado conseguirlo, ¿no? Entonces yo creo que el problema es persistir y resistir en ese camino. Y en ese camino que todo el sistema, para mí, más allá del capitalismo, ¿no?, del colonialismo, del racismo, es muy difícil resistir cuando hay mucha gente que no va a estar de acuerdo en aplicar una política feminista. ¿Por qué? Nosotras siempre lo decimos, el urbanismo feminista no es para todos y para todas, porque significa que va a haber un porcentaje de la población que va a perder sus privilegios. Entonces, ese porcentaje de la población superminoritario que tiene una posición privilegiada en nuestra sociedad ahora mismo se aferra mucho a sus privilegios. ¿Y cómo lo vas a perder? Esos privilegios, si eres una persona de clase alta, si eres una persona blanca, si eres un hombre, ¿no?, donde todo lo que está diseñado en la sociedad responde a la manera que es. ¿Por qué te vas a sumar a la lucha para cambiar eso si tienes esos privilegios? ¿Quién se va a sumar a la lucha? ¿Qué pasa? Claro, el movimiento feminista es resistente, ¿por qué? Porque nos dan golpes por todos lados, ¿no?, en lo individual y en lo colectivo. Entonces, para nosotras creo que lo difícil es como aguantar ahí en la lucha. También, ¿no?, con las externalidades, ¿no?, de cómo también cuando en un movimiento feminista hay divisiones, se carga más contra el movimiento feminista porque hay divisiones, como si no hubiera divisiones en todos los movimientos sociales. Cuando se quiere individualizar o capitalizar o maquillar, ¿no? Por eso nosotras no hablamos de urbanismo con perspectiva de género, hablamos de urbanismo feminista. Fue una apuesta, porque nosotras cuando empezamos hace 18 años, claro, la del ninguneo y la infantilización que recibes como mujer profesional, ya sea por tu edad, ya sea porque hablas de feminismo o por lo que sea, ¿no? Entonces llegó un momento que dijimos, es que es igual como le llames, que te van a cuestionar igualmente, pues llamémoslo por su nombre, feminista, porque al final somos las feministas las que hemos puesto estos temas en la agenda, ¿no?, y las que realmente lo queremos transformar todo, o sea, no una cosita, no una plaza, o sea, transformar todo el ciclo del proceso urbano, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también aprovechar las olas cuando hay oportunidades, pero también no bajar la guardia, porque siempre pues, el capitalismo va a intentar hacer un gender washing o utilizar o transgiversar la palabra feminismo, igual que con la sostenibilidad, igual que con tantas cosas de los movimientos sociales, ¿no? Y creo que también se debe hacer desde una visión, porque a veces también hemos de ser vigilantes de que muchas veces se intenta reproducir una mirada paternalista, ¿no?, de las mujeres como un grupo vulnerable. Las mujeres somos el 52% de la población. A veces nos meten con los jóvenes, con las mayores, con las jóvenes. Sí, somos mujeres, jóvenes, mayores, pequeñas, pero no todas somos vulnerables, ¿no? En el fondo, en este mundo, ¿no?, desde la visión de los cuidados, todo el mundo somos vulnerables, no solo las mujeres, y cuando lo aceptemos como sociedad, ahí es que podemos cambiar cosas, pero la mentalidad capitalista e individualista lo que hace es hacernos pensar, ¿no?, que no tenemos nada de vulnerables, ¿no?, y lo somos todo. Bueno, perdón, me estoy enrollando mucho, pero yo pienso que es importante, o sea, no caer tampoco en discursos paternalistas de que esto lo que va a hacer es ayudar a las mujeres, sino que en discursos en que realmente podamos avanzar para que unos pierdan privilegios y las mujeres en su diversidad, pero sobre todo las mujeres en situaciones de más desigualdad sean las que vayan ganando espacios en el espacio público, pero público no solo físico, sino en el espacio de la política y de la organización comunitaria desde abajo. Quería saludar a la Vero Contreras, compañera de Ciudadanas Cuidando, cuyo consigna es, viste, yo te dije que no me iba a costar aprendérmela de memoria, impulsando ciudades y comunidades cuidadoras. Y la presento y la señalo porque quiero igual un poco referirme en mi parte dentro de las palabras que vengan a una experiencia concreta de cuidados comunitarios y territoriales. Sí. Pero que no viene de solo mirar un problema en específico, porque cuando vivimos en un contexto de crisis y nos damos cuenta que esa crisis afecta de manera transversal a toda la sociedad,
no se puede actuar solo focalizadamente, tiene que haber una visión de conjunto, una estructura, y eso requiere una perspectiva. Una perspectiva feminista para nosotras implica pensar frente a estos grandes debates, que es cómo erradicar la precarización de la vida de nuestras sociedades, erradicar las violencias, y cómo se construye ese camino en el proceso, porque es un proceso de disputa, de lucha constante. No hay un día en el cual nos vamos a ir a una marcha gigante y al otro día va a haber una ciudad cuidadora. Eso no va a pasar. Va a ser un proceso de lucha, pero que no tiene que ser tan largo, porque la misma crisis nos ha dicho que el mundo en que vivimos tiene un tiempo finito. Nuestro territorio vive las repercusiones de esa crisis de manera muy específica, con la crisis del agua, con las altas temperaturas, con la muerte del mar en algunos lugares de nuestra sociedad, de nuestro país, y eso nos obliga a preguntarnos, y ahí quiero enlazar con lo que conversabas tú, ¿cuál es el lugar o cómo vamos a concebir la democracia y el sistema político y el Estado? Y cómo pensamos que podemos caminar a eso, incluyendo todas las pequeñas luchas cotidianas que se dan desde una perspectiva feminista. Cómo nos reapropiamos en el fondo de este territorio que hoy día es producto de un pasado que es colonialista, que sigue siendo muy patriarcal, pero en el cual además va transformándose cotidianamente. O sea, yo recién decía el hoyo en Concón, o sea, se va transformando todos los días. El capitalismo deja su huella todos los días en las ciudades. Y todos los días precariza a más personas. Entonces ahí es clave pensar a qué concepto de cuidado vamos a escribir. Porque el cuidado no es solo políticas focalizadas a las personas que están en condiciones más críticas y que tampoco resuelve el problema, sino que es cómo concebimos el mundo, cómo reparamos el mundo en el que vivimos, para que sea un mundo para todas, para todos, para toda la vida que hay en ese mundo. Y ahí recogemos harto de algunas feministas como Joan Tronto o economistas feministas como Amaya Pérez de Orozco, que han instalado el tema de la reproducción de la vida, pero vinculándolo con un elemento que es clave para cómo se ejerce en las ciudades, que es la democracia. ¿Cómo es una ciudad democrática? Sin cuidados. No hay democracia sin cuidados. Y es un tema que va directamente vinculado con cómo se concibe la paridad. La paridad no es un tema aritmético, no es mitad hombre, mitad mujeres, no es binaria. Una ciudad cuidadora, democrática, paritaria, debiese ser una ciudad para todas y para todos, donde una mujer cuidadora no debiese tener que renunciar a su vida para dedicarse al cuidado de una persona que depende de su vida de ella. Y eso implica que las políticas reconozcan eso, que tiene que ser construida con las personas en los territorios. Y ahí quiero ir a lo de las compañeras de Ciudadanas Cuidando, que en Conchalí tienen el único programa de política pública en el país, y me atrevería a decir en varios países a la redonda, que recoge el cuidado en construcción con las personas que habitan el territorio, y que no llega como una forma de programa que se implanta y que se puede replicar en cualquier lugar. Hoy día necesitamos unas políticas de cuidado que sean integrales. Eso va mucho más allá de hablar de un sistema nacional de cuidados focalizado solo a las poblaciones que están más afectadas. Implica pensar cómo es una ciudad y territorios que cuidan, accesibles para todos, donde las personas que son sordas puedan entender lo que está ocurriendo a su alrededor, donde las que son ciegas no tengan que vivir todos los días una amenaza de vida, donde quienes no pueden caminar puedan salir de sus casas a trabajar y no estén condenadas al teletrabajo. Implica hacernos preguntas difíciles. ¿Cómo va a afectar el teletrabajo, por ejemplo, en las ciudades, cuando la gente ya casi no tenga que salir? Y no hayan fronteras entre el trabajo de cuidados y los otros trabajos. Gracias. Justamente la idea es ir apuntando entonces a cómo imaginamos, vemos o trabajamos entre las políticas públicas y los trabajos colectivos territoriales en esta ciudad de los cuidados de la que hablamos, un poco para que vayamos asentando estas ideas hacia un recorrido, ¿no? Hacia un camino que hay que recorrer, que tiene que ser desde distintas miradas, ¿no es cierto?, también abordado transversalmente, como dicen aquí muchas veces,
teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, el momento crítico, la crisis que estamos abordando y la ética de lo cotidiano, ¿no? No, repítela, porque había eco y yo pensé que estábamos opinando. Sí, no, la pregunta es cómo. A propósito de lo que tú planteas, ¿no es cierto?, que nos estás diciendo, bueno, traigamos ejemplos sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo hay un ejemplo de que se está aplicando una política territorial en función, o sea, que se levanta desde los actores territoriales, las actoras territoriales? Entonces, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo vamos construyendo? ¿Cómo hay ejemplos que podemos poner sobre la mesa para dar luces, ¿no?, de este trabajo que viene, ¿no? No es algo que ya tenemos claro, no se resuelve, está siempre cambiando, está siempre sometido a problemáticas y crisis. Entonces, cómo desde cada una de sus visiones, perspectivas y experiencia vamos a ir construyendo, co-construyendo esta idea de la ciudad de los cuidados con toda la dificultad que supone. Voy siguiendo en los apuntes porque sí hay como una cierta lógica que vamos avanzando y siento que de los distintos problemas que hemos abordado falta uno, y es uno que está presente en cada lugar y especialmente entre los sectores marginados o digamos más vulnerables, es el tema de la violencia. Y el tema de la violencia es terrible. Siento que vivir en cualquier barrio, especialmente los más pobres, aquí en Providencia uno se las arregla, pero si estás en un barrio donde en la noche la luminaria no hay, están los narcos vendiendo su mercadería, está la inseguridad en todas partes. Es un tipo de violencia muy grande y que afecta, por supuesto, aún más a las mujeres. Pero lo que quiero es hablar de otro tipo de violencia y es la violencia de la desinformación, que es como la tónica general que está afectando y que viene especialmente de la forma en que se implementan las políticas públicas y las políticas relacionadas al hábitat, a la ciudad y a la vivienda. Entonces, se siente que desde la tendencia mercantil de entender que toda la ciudad es nada más que un producto que se vende y que se compra y que se va circulando, frente a esto surgen todo tipo de violencia y que dificultan mucho el trabajo porque dividen. Entonces, cuando hablamos de una capacidad colectiva de reacción para poder implementar la ciudad de los cuidados, siento que nada es fácil y que todo indica lo contrario. Sin embargo, hay excepciones maravillosas que sí parten de las prácticas democráticas desde el territorio, desde la organización, desde el empoderamiento de la mujer, desde prácticas de administración muy transparentes y sobre todo también esta capacidad de ir inventando a diario como una demostración cotidiana de la igualdad de condiciones en el cada día. Y bueno, esto es lo que se refleja de estos grupos de mujeres que sí tienen la capacidad de proponer la construcción de la ciudad ideal o del derecho a la ciudad, como lo conocemos aquí entre quienes hemos estado acompañando el proceso de los arenales en Antofagasta y el grupo de Rompiendo Barreras, que es, creo, actualmente en Chile una de las capacidades mayores de
crear la ciudad de los cuidados desde la precariedad y desde la exclusión. Sí, como mencionaba antes también, cuando no está esa capacidad de pagar por eso, tiene que surgir una manera resistente de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las cosas que es interesante de rescatar de cómo, porque es cierto que están en una situación, muchas personas están en una situación de vulnerabilidad, pero hay una ecología de saberes ahí de cómo resolver el problema sin pasar y sin estar mediados por... Estoy muy pegada con eso, perdón, con los temas como de la teoría económica del capital, ¿no? Del capitalismo, porque en definitiva se basa en un sistema que obliga a las personas a desconfiar de las otras. Y una ciudad de los cuidados requiere que confiemos en nosotros, ¿no es cierto? Que confiemos en los otros, ¿no es cierto? Y que haya una ética completamente diferente al respecto. Entonces, cuando no tenemos... Yo creo que hay varias teóricas y teóricos que apuntan que quizás una de las crisis que cambió mucho la situación con respecto al tema de las infancias, por ejemplo, es algo de lo que hablaba Ana recién sobre el tema de la desinformación, pero a veces también como la exacerbación de una narrativa para propagar el miedo. Por ejemplo, en los años 90 se habló mucho de los robos de niños. Entonces, y eso al parecer empieza a aparecer nuevamente, tráfico humano, ¿no es cierto? Que sin duda que a todo el mundo debe ser de una de las cosas que más aterradoras, ¿no es cierto?, de las cuales nos pueden hablar. Entonces eso justamente sacó a los niños del espacio público, ¿no? Entonces contendiendo esas ideas. Entonces, yo creo que un acto de resistencia tremendo es volver a confiar en otras personas. Y ahí yo quisiera destacar el trabajo que hicieron algunas compañeras, las cuales hay una que es del colectivo de la coordinadora 8M, de la Dariela Sáez, que trabajó con otra compañera, con la Victoria, con la Vicky Toro, que ellas levantaron un jardín infantil resistente en La Faena. Entonces, básicamente se trataba de vecinos que confían los unos a los otros, ¿no es cierto? El tema de los cuidados a los niños sí es significativo, por ejemplo, el tema del cuidado de una persona adulta mayor, o el tema del cuidado de una persona enferma, o cómo nosotros también entendemos los cuidados como nuestros autocuidados y todo, requiere ver una tremenda confianza, como lo mencionaba antes, en otro. Entonces, yo creo que es una manera de mirar completamente distinta. Es una manera de entender también la economía de una manera distinta, la teoría del cómo nos relacionamos entre humanos y cómo también en las bases mismas de cómo entendemos la humanidad, porque si vamos a partir desde la base en que el ser humano actúa por egoísmo, por amor propio y en que en cualquier momento para dañar a las otras personas, entonces, no sé, yo me he preguntado eso muchas veces, y yo no me siento ese tipo de persona. Entonces, como partir desde ahí, entonces como de contender desde las bases cómo entendemos la vida y cómo entendemos la reproducción de la vida, ¿no es cierto? Y el trabajo, en fin, tantas otras cosas, ¿no? Entonces, pero a mí siempre me llamó mucho la atención el trabajo de ellas porque justamente llamaba a la confianza entre vecinos en contextos violentos, como lo que mencionaba Ana. La faena es un sector en donde presenta diversos tipos de violencias, ¿no? Y además que la lógica del cuidado se opone rotundamente a la lógica patriarcal y colonialista, ¿no es cierto? Entonces, es una manera completamente de pensar, yo diría que no son posibles de tenerlas una con la otra. Entonces, siempre con estos temas me pregunto cómo generamos las lógicas de cuidado, por ejemplo, para que las infancias, las niñas no entren en la lógica, por ejemplo, de traficar o de consumir, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si logramos llegar ahí, estaríamos haciendo algo muy relevante justamente como para detener toda esta inseguridad que se está generando, que lo único que ha servido es para separar. Y cuando se separa a la gente, normalmente esas minorías privilegiadas son las que ganan. Yo voy a intentar hablar desde algún ejemplo práctico, pero
primero haciendo algún apunte reflexivo de que yo pienso que en el cómo lo primero que tenemos que hacer es romper con lo que se entiende como cuidados. Muchas veces el discurso de los cuidados se entienden dentro de los cuidados dentro de la familia y dentro de una familia heteropatriarcal, de pareja con hijos. Y las familias en nuestra sociedad o las unidades de convivencia en nuestra sociedad ya son una minoría, las familias heteropatriarcales, o sea, hay muchas madres solas, hay familias extensas, hay personas que comparten y no tienen vínculos sanguíneos. Entonces, creo que es importante recoger información y visibilizar información, visibilizar la realidad realmente de cómo somos las personas, cómo son las unidades de convivencia, cómo son las comunidades en la actualidad, que van mucho más allá de esa concepción de familia heteropatriarcal que también responde a un sistema patriarcal, porque lo que están haciendo las políticas públicas es que normalmente piensan en políticas públicas de cuidado o políticas sociales en relación a ese modelo de cuidados. Pero los cuidados, o sea, deberían romper con esa imagen y pensar cómo podemos sacar también los cuidados de esa mirada de lo privado, porque no son una cosa privada y los cuidados no solo pasan en la esfera privada. O sea, podemos cuidar a alguien en el hogar, pero muchas tareas de cuidado, muchas cosas de cuidado pasan afuera. Y por eso es tan complejo pensar en la ciudad de los cuidados, ¿no? Porque pasa por pensar en cómo es nuestro sistema de movilidad y transporte. Pues un sistema de movilidad y transporte en una ciudad cuidadora no se centrará, como se centra la mayoría de ciudades y países del mundo, en el auto y en dedicarle el 70% del espacio público a los coches, ¿no? Se centrará en crear infraestructuras para ir a pie, para ir en bicicleta y para ir en transporte público, y en transporte público que conecte y que permita realmente realizar tu vida cotidiana sin pasar horas moviéndote y movilizándote y próximo a donde lo pasas, ¿no? Eso es cuidarte, eso también es cuidarte, ¿no? Blanca Valdivia, la compañera de Punsis que ha trabajado su tesis sobre la ciudad cuidadora, habla de que la ciudad cuidadora es aquella que te cuida, y que te cuida quiere decir que también hay unas políticas públicas de movilidad y transporte que ha pensado en los diferentes movimientos que hacemos y que ha pensado en las frecuencias y que ha pensado en los horarios que son no solo los productivos de horas punta como se entiende y que no nos movemos solo solas, ¿no? Pero es una ciudad que también permite cuidar a otras personas, entonces que piensa en espacios públicos para estar, no para consumir, para cuidar, para socializar, para estar con otras personas, ¿no? Que cuida del entorno. Una ciudad cuidadora es la que realmente también piensa cómo esa sociedad va a ser sostenible, sostenible económicamente, socialmente, pero ambientalmente. O sea, una ciudad cuidadora no se cuidadora si no pensamos en nuestras fuentes de agua, en cómo van a ser los parques, en qué tipo de pavimentos estamos pensando. Si tenemos una ciudad que es toda de cemento, o sea, no va a poder ser, ¿no? Y bueno, con eso yo me encantaría saber mucho más de la iniciativa de Ciudadanas Cuidando. Ojalá que luego podamos hablar con Vero. Pero una de las utopías, yo creo que, porque nosotras pensamos que es importante ver la utopía y trabajar para conseguirla. Luego ya sabemos que no la vamos a ver, pero si no trabajamos para eso, pues te quedas como a medias, ¿no? En Colectivo Pensís desde hace unos años estamos impulsando una red comunitaria de cuidados alrededor de la vivienda, ¿no? Un poco sale como una crítica también a los movimientos de vivienda colectiva y cooperativa, que sí, que han pensado el vivir en comunidad, pero no se han pensado en vivir en comunidad y de manera colectiva desde una perspectiva feminista, y muchas veces replican dinámicas machistas y patriarcales de los cuidados, en cómo se construyen, en cómo se distribuyen las tareas en modelos de vivienda colectiva, cooperativa. Entonces, partiendo de esa crítica y de la crítica de que los cuidados han de trasvasar las fronteras del hogar, ¿no? En concreto, Rusé y Blanca están trabajando en esta red cotidiana, en esta red comunitaria de cuidados, donde la idea sería encontrar personas en un barrio que viven en diferentes tipos de vivienda, con diferentes modelos también de
de convivir, que quieran compartir los cuidados, ya sea a través de infraestructuras físicas que pueda haber en un barrio, en una comunidad ya existentes, ¿no? Un espacio donde puede ser una cocina comunitaria, un espacio de cuidado de personas jóvenes o personas mayores, ¿no? Espacios de producción también artesanal o espacios productivos también que se puedan quedar en el barrio, ¿no? Que fomenten ciertas cosas, pero también una serie de infraestructuras blandas, ¿no? y más sociales, ¿no? Como que haya pues espacios también y mecanismos, ¿no? Para mejorar la gestión de los cuidados y descargar la carga también en lo que es el núcleo, digamos, familiar, y que sea una cosa colectiva y pública. Así que ahí estamos intentando desarrollarla en un par de barrios de Barcelona, barrios sobre todo de historia de clase trabajadora. Y creo que aunando con lo que dice Fran, ahí es como muy importante también, o sea, realmente, y volviendo a lo de antes, no todo el mundo quiere compartir eso. Hay muchas personas que les está muy bien su vida individualista, su vida de llegar al coche, a su casa y de no hacer vida con los vecinos y vecinas, pero sí que tenemos que apoyar en esos barrios y en esas comunas, municipalidades, donde hay personas que ya habían conquistado un espacio público y unos espacios comunitarios, dar herramientas y trabajar para que tengan espacios para poder seguir compartiendo cuidados. Como comentaban antes, nosotros no podemos dar por garantizado ningún derecho. Y en el caso de los cuidados, en Chile todavía no existe derecho al cuidado, creo que eso es necesario decirlo. Que el proceso que estamos viviendo actualmente implica avanzar en el reconocimiento del derecho al cuidado con esta multidimensionalidad que tiene, que es totalizante, que incluye las sociedades, que tiene que reconocer el derecho a cuidar y a ser cuidada, el derecho a decidir, pero también implica pensar que tenemos que para poder construir una ciudad de cuidado hay que reconocer las crisis que estamos viviendo actualmente y hacernos cargo de ellas, porque están vinculadas con esta ciudad descuidada. La crisis migratoria, por ejemplo, tiene que ver con las cadenas globales internacionales de cuidados y cómo éstas se vinculan con los circuitos de cuidado. Porque, por ejemplo, no existiría lo que ocurre en la toma de Cerrillos que comentaba Ana recién, si no ocurriese que las poblaciones se ven obligadas a movilizarse entre fronteras buscando un mejor vivir, y eso implica reconocer que tiene que haber un derecho a migrar y que la solución a los problemas migratorios no es la criminalización y no es construir, porque eso rebota en la construcción de bolsones de pobreza dentro de las ciudades, porque la gente para poder vivir va a hacer lo que sea necesario. Además, en nuestros territorios que son productos de la migración, yo creo que no hay ninguna persona que no pueda decir que viene de alguien que tuvo que viajar para llegar a este lugar. Implica, por ende, también hacernos cargo de la crisis de vivienda y de falta de contar con lo que comentaba Francisca, ¿cierto? Antes, que es que las ciudades y los espacios urbanos cada vez más están expulsándonos de lo público para ir hacia lo privado. Y hoy día la cuarentena además demostró que se podía, luego de un proceso muy agudo, podía desarrollarse algunos sectores de la producción con permiso para salir. Y yo pienso que igual dentro de ese proceso que fueron las cuarentenas, que fue muy violento, que fue muy necesario, estos sectores que son odiantes y que hoy día avanzan, también empezaron a imaginarse cómo sería vivir así, en un mundo que pudiesen controlar de tal forma, con ese sobredominio de estos modelos panópticos de vigilancia. Y esas son las propuestas políticas que hoy día estamos viendo, que avanzan y que implicarán para las ciudades el día de mañana. El imperio de la reja, si ya lo es. Creo que también hay que pensar, y quería vincularlo con lo que decía Dani, que por ejemplo con Dani hoy día estamos dentro de la coordinadora y más compañeras haciendo una resistencia a lo que es la ley antitomas. O sea, pensar una ciudad cuidadora implica mirar todas estas áreas que hoy día están haciendo crisis y disputa en espacios que son concretos dentro de nuestra política. Una es la Convención Constitucional. Si se aprueba esa Constitución que está cuajándose ahí,
el medio ambiente poco va a tener que decir. El día de ayer ya se aprobó, va como derecho el derecho al rodeo y un montón de barbaridades más. Entonces, mi llamado, o el llamado que nosotros estamos tratando de hacer, y que también era parte de nuestros relatos que levantamos en pandemia, es a no soltarnos y a reconocer que nos necesitamos dentro de los distintos sectores que hoy día existimos organizándonos por un buen vivir, por una vida más digna, por ciudades y entornos, y porque también está la ruralidad. Creo que no es posible pensar la ciudad sino pensar las localidades más rurales, porque ahí también se dan gran parte de los conflictos que son muy necesarios dar cuenta hoy día, como el conflicto por el agua, o algunos conflictos ambientales, todo lo que está ocurriendo, cómo está afectando nuestros territorios, estas oleadas de incendios que se dan año a año y que no cambia la política. Entonces también pasa por cómo ya quiero bajarlo más hacia el urbanismo y la arquitectura y estas áreas del conocimiento que son construidas por personas también, por estudiantes, por académicas, por funcionarios y funcionarios, porque pienso que tienen un rol muy importante en instalar la necesidad de que los planes urbanos, disputar el feminismo en cómo se genera la ciudad, en cómo se construyen los planes reguladores comunales, en cómo se construyen los planes reguladores metropolitanos, cómo sería una OGUC, una Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones con perspectiva, no voy a soñar feminista todavía, que hable del género. ¿Cómo pensamos los barrios según el género? Las veredas, desde lo más se puede, se ha avanzado en eso. Hay experiencias. Y también mirar el cómo eran nuestros territorios quizás antes del colonialismo. Yo sé que hay estudios que hablan acá, por lo menos en Chile, de cómo era el urbanismo de los pueblos mapuches, de los pueblos yaganes, cómo vivían. Todavía quedan ciudades, lugares como Machalí, que son construidas sobre el damero mapuche, y en verdad son ciudades más habitables que las que tenemos nosotras y nosotros aquí. Entonces, nosotras en la coordinadora, y con esto cierro, hemos levantado un feminismo que lo pensamos transversal e interseccional, que se articula, porque pensamos que el género y los problemas de la violencia no están solo alojados en algunos lugares que tradicionalmente se nos ha indicado como que ese es nuestro lugar de disputa, sino que es todo. Por lo que comentaban antes, la mayoría de las personas que luchan por vivienda son mujeres. La mayoría de las personas que luchan por recuperar los territorios son mujeres. Y también por las personas y compañeros de la disidencia. Pero también tiene que ser entendido económicamente. Porque la ciudad hoy día como la vivimos es producto de... Las ciudades son reflejo del flujo de los capitales también y de cómo se produce y reproduce la ciudad. Entonces, en verdad implica cambiar de switch. Volver a enfocarse. Gracias. Vamos a empezar como a cerrar porque ya llevamos casi una hora. Entonces, primero quería ver si alguien del público quiere intervenir, hacer una pregunta, comentar algo. Públicos participativos, ¿no? Bueno, entonces, ya que nadie quiere conversar, yo me quedo con algunas cosas. Creo que la palabra o la acción de reconstituir las confianzas dice mucho de cómo soñamos una ciudad de los cuidados. Me quedo con eso. Me quedo también con esta pugna, ¿no?, entre los cuidados o la lógica de una ciudad pensada de los cuidados en términos transversales y el capital, el flujo del capital, ¿no? Cómo chocan, cómo en el fondo empiezan a producir estas estrategias de cancelación, ¿no? Y me quedo con el tema de las redes comunitarias, ¿no?, como posibilidad, ¿no?, de articulación y de visión de futuro, en este entendido que podemos construir entre todas, todes, una posibilidad de habitar un espacio, ¿cierto?, y convertirlo en este posible cuidado, ¿no?, de cuidarnos nosotras y cuidar a los otros. Entonces, les invito a una reflexión de cierre y agradecer también a todos los presentes para que ya vayamos terminando la mesa del día de hoy, agradeciendo también al Centro de Producción del Espacio por generar este espacio. Muy breve. Hablábamos mucho de crisis
Y yo me digo, mirando las canas de crisis, hace mucho tiempo que las conocemos, no sé, pensando el franquismo en España, las guerras civiles en Centroamérica, los procesos de la democracia aquí en Chile, son muchas crisis, pero al final de cuentas falta una frase más, y que de cada crisis viene una oportunidad. Y sí hay siempre implícito esta posibilidad de lo que llamamos como la praxis de la utopía. Tenemos la definición de lo que es la ciudad de los cuidados necesaria, y sí, la praxis nos permite ir avanzando hacia el buen vivir, que es indispensable. Bueno, yo en realidad me gustaría agradecer, más que hacer una reflexión, a mí me gustaría agradecer mucho este espacio. Hace muchos años esto era como pensado en realidad, de poder participar de este panel con perspectiva de personas tan valiosas en realidad, y agradecer también a la y los estudiantes que vinieron hoy día, porque creo que en ese no soltarnos también hay como que ir sumando manos, ¿no? Entonces creo que es muy valioso poder, desde estas instancias, poder conversarlos, porque, y lo he visto en el último tiempo como profesora, que los estudiantes están con muchas ganas de poder pensar sobre esto. Y además yo creo que la invitación tiene un lado muy hermoso, que una es resistente, pero a la vez también supone poder crear algo que no existe, ¿no? Y ser parte como de un proceso de creación histórico en el cual tenemos la oportunidad de poder crecer, de poder plantearnos en un momento muy, muy icónico de la humanidad, en donde podemos encontrarnos, ¿no? desde personas de distintas nacionalidades, sin que exista, o al menos cuidando que eso no se dé, estas redes como colonialistas, sino que hoy día nos podemos encontrar desde un espacio para pensar todo lo contrario, de hecho, ¿no? Entonces, como el momentum en el cual estamos viviendo tiene esta capacidad de pensarla como los nuevos procesos civilizatorios. Entonces yo creo que radica ahí la importancia de lo que estamos hablando, y que está convocando cada vez más a personas jóvenes a participar de esto, que al final es el futuro, ¿no es cierto? Yo creo que me anima mucho a seguir resistiendo y a seguir trabajando en esto. Entonces nada, como agradecer que estemos acá, ¿no? Porque yo creo que estamos todos interesados en esto, ¿no? Bueno, yo agradecer también a todas y todos los que habéis estado acá y nos han seguido también por streaming, y el espacio de aprender también de Chile, yo viniendo desde fuera, ¿no? Y intentando también absorber, ¿no? Las experiencias y las aproximaciones de acá, que son, como siempre, contextuales al territorio. Y reflexión final, también abogar, o sea, que la transformación, ¿no? Colectiva también tiene que pasar por el autocuidado. Y creo que no hemos hablado de autocuidado, y creo que desde el feminismo hemos de reivindicar más el autocuidado individual y colectivo, y los espacios de gozo y los espacios de disfrute, porque además delante de esta ciudad higienizada, securizadora, violenta, militarizada, ¿no? También se nos ha cortado mucho los espacios de goce y de disfrute a las mujeres, ¿no? Entonces, que eso, reivindicar el autocuidado. Y muchas gracias a todas. Y quiero acabar diciendo que esa imagen que ha ido dando vueltas es de nuestra estupenda ilustradora Tonina Matamalas, que no aparece ahí su nombre, pero reivindicar que el arte también es activismo y se tiene que visibilizar quien lo hace. Sí, yo quisiera felicitar la iniciativa. Se agradecen estos espacios en los cuales podamos hablar transversalmente desde el feminismo vinculado con los temas que
que hoy día están siendo gravitantes, que dan cuenta de cuáles son las cosas que si no nos hacemos cargo ahora, el mundo que viene va a ser muy diferente de lo que quisiéramos. Y quería irme con un mensaje de esperanza igual. Yo sé que ha sido difícil para muchas personas del último tiempo, sobre todo con toda esta restauración patriarcal que se ha dado en nuestro territorio, sobre todo para las personas de la disidencia, los pueblos originarios, las mujeres. Hemos tenido que aumentado la violencia hacia quienes estamos luchando por transformar de centro este sistema, y de la derrota tiene que salir esperanza. Ese es el mensaje, porque todavía tenemos todo por construir y yo estoy convencida de que somos más, que es un momento en el cual la gente, producto de la misma crisis, trata de buscar un lugar que a lo mejor le promete que va a solucionar el problema, pero no está ahí, y yo espero que eso quede muy claro dentro de los próximos meses, para que sigamos avanzando y podamos en el próximo periodo estar hablando en serio de conquistar el derecho a los cuidados como una parte esencial de la producción social del hábitat, y por tener ciudades y entornos que empiezan a aproximarse a esta idea, a esa utopía que decíamos. Bueno, muchas gracias entonces, Sara, Pamela, Ana, Francisca. Es un placer para la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de UTLA haberlas tenido en esta mesa de conversación. Esperamos que se produzcan más y que la academia, ¿no es cierto?, se abra a estos temas y podamos participar con los alumnos, ¿cierto?, en estas conversaciones de futuro. Así que, sin más, agradecer al público y nos vemos en la próxima.